Vamos a leer en esta noche, en el capítulo 18, desde el versículo 14, donde dejamos el estudio, el resto del capítulo y todo el capítulo 19. Dice así la palabra de Dios en esta porción: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ya os suponéis que estamos hablando de la Babilonia religiosa, o sea, de la gran ramera que vimos al principio. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, es la Babilonia político-mercantil, estamos en el 18 ya. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló o se hallaron las sangres de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Capítulo 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder para nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. En realidad el verbo es reinó, es decir, ha comenzado a reinar. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque llegaron, dice, las bodas del Cordero y su esposa se preparó. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno sabe. Esta es la verdadera traducción. Ninguno sabe sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco puro, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de generales, y carnes de potentados, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pues llegamos al final de este capítulo 19 para ir bien. De modo que volvemos al capítulo 18, y en el versículo 14 recordaréis que los versículos 12 y 13 nos van contando la cantidad de mercancías que importaba Roma. Y las mercancías eran las de ellos, las de los que enviaban estas cosas a Roma. Y ya vimos cómo están distribuidas en varias áreas, en varias clases. Y de todo ello dice, ahora fijaos bien cómo habla el versículo 14 según el original. Dice el original así: y el otoño de la concupiscencia de tu alma se alejó de ti. Parece un poco raro, ¿verdad? La palabra que hay para frutos significa otoño, y os diré por qué. Porque el otoño es la estación de los mejores frutos. Y claro, quiere aquí anticipar que está hablando de los mejores frutos que puede dar la tierra. Esto es una metáfora solamente, ¿eh? Porque lo mejorcito en lo que se complacía tu alma, la concupiscencia de tu alma, lo que más apetecían los que compraban y vendían, eso se alejó de ti. Como en otras ocasiones, y lo veremos Dios mediante en otros capítulos, y ya lo hemos visto, aquí aparece este otoño, que es ya una metáfora, personificado y escapándose, yéndose. Se alejó de ti. Y continúa también literalmente: y todo lo pingüe y espléndido ha perecido, y nunca, de ningún modo, lo hallarás. Así con esta fuerza, ¿eh? Así que todo lo pingüe es una palabra que ya de suyo tiene que ver con la grosura de las reses.
que era donde los israelitas, sobre todo la Biblia, pone un especial énfasis, y por eso, y en la Escritura se dice que eso hay que guardarlo para Dios. Eso no lo comerás, eso hay que quemarlo porque es para Dios. ¿Por qué? Porque es lo principal, lo pingüe, donde un animal demuestra que verdaderamente había engordado, había echado grasa. Pues la grasa para quemarla en honor de Dios. Espléndido es lo que brilla. Espléndido es lo que brilla. Y está aquí, cosas exquisitas, dice que es lo de pingüe, y espléndidas. Te han faltado, se fueron. Pero es cosa curiosa. Aquí no es que se personifique para que se vayan. El verbo, como he leído antes, es ha perecido. Y es el mismo verbo, absolutamente el mismo que sale en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 16, cuando dice, para que el que cree en él no se pierda, no perezca, no se destruya en ese sentido espiritual, pues ha perecido. No vale para nada, y nunca, de ningún modo, lo hallarás. Esto de ningún modo tiene los dos adverbios de negación que hay en griego, el que se usa para el indicativo y el que se usa para el subjuntivo, y os diré la importancia que tiene esto. Siempre que en el Nuevo Testamento sale esa combinación de los dos adverbios de negación, el de indicativo y el de subjuntivo, se debe traducir de ningún modo. Y os voy a decir un lugar que por eso digo que tiene importancia. Recuerdo que la primera vez que fui a Inglaterra siempre me decían, ¿por qué su Biblia dice esto? Cuando Jesucristo dice algo más. En Juan, en el capítulo 6, y en el versículo 37, para que veáis la importancia que tiene esto. El original dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Bien. Y al que a mí viene, de ningún modo le echo fuera. Me. Otra vez, los dos adverbios. ¿Veis la diferencia? Dices, no le echo fuera y, bueno, bien. No te da con la puerta en las narices, pero parece que podría ser una despedida fría o una recepción fría. Pero no, de ningún modo. Da un énfasis de que el que se acerca por fe a Jesús, de ningún modo le va a decir, márchate. O sea, lo pones en positivo, de todos los modos te va a recibir, de todas. Si lo pones del revés, de todas te va a recibir. De modo que lo explico ya que sale aquí, me. El versículo 15 en realidad no hace más que repetir la lamentación que vimos en el versículo 10. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Lo hemos tenido en el versículo 10. Con variantes, desde luego, pero se repite esa lamentación. Y a continuación, los versículos 16 y la primera parte del 17, viene la lamentación de los mercaderes en otra endecha que se parece, sí, a la de los versículos 10 y 11, pero tiene también otros elementos específicos, conforme a los objetos preciosos que se han enumerado en los versículos 12 y 13. Por eso está diciendo ahí que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, etcétera. Va enumerando lo que dijo en el capítulo 12, en el versículo 12 especialmente, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, en tan breve espacio se ha consumido todo. Y en la segunda parte del versículo 17 comienza otro. Aquí son la gente de mar los que se van a quejar, la gente de mar. Aquí tenía yo una nota que no me la quiero dejar. Como contrapunto, digo aquí, de las lamentaciones del versículo 16, podrían escucharse y leerse con mucho provecho las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 6, versículos 19 al 21, que voy a leer. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan
oradan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué terrible es tener el corazón pegado a una cosa que es más bajo que el corazón. Cuando se tienen los tesoros en el cielo, el corazón se sublima a algo superior a él. Y en cierto modo, como dijo Agustín en una porción muy bonita de su comentario, el corazón se transforma en aquello que ama, porque el amor es transformador. Y decía él, amas tierra, te convertirás en tierra. Amas dinero, vas a ser dinero. Tu persona se va a convertir en dinero. Amas cielo, te vas a convertir en algo celestial. Pues bien, después de esto viene, digo aquí, la elegía de los comerciantes se fija especialmente en aquello en que más puesto tenían el corazón, y que todo se haya perdido en un instante. Otro texto al cual nos llama esto también instintivamente, lo encontramos en Lucas, en el capítulo 12, versículos 16 al 21, es la parábola del insensato, de aquel rico insensato. También le refirió una parábola diciendo, son Lucas 12, 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Qué énfasis, ¿verdad? Muchos, para muchos años. Lo que va a decir el Señor después. Repósate, ya vale de tanto trabajar. Come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esa alma que dices tú, pásalo bien, te la van a pedir esta noche. ¿Y lo que has provisto de quién será? ¿Qué te importará de quién sea? Si tú no la disfrutas. Y por pegarse el corazón ahí, y no vas a ir tampoco a la eternidad feliz. Así es, dice, termina el Señor, así es el que hace para sí tesoro y no es rico con Dios. No es rico con Dios, hacia Dios. De modo que todo esto nos suscita los pensamientos que estamos leyendo aquí. Y van a seguir las lamentaciones de los comerciantes de la marina mercante. Ya no son los de tierra, son todos los que están metidos en el mar. No lo voy a leer, pero el que lea en Ezequiel, en el capítulo 27, los versículos 28 y 29, sobre todo si lo lee en los 70, que es la traducción griega, verá que se mencionan 4 clases de marinos, según el rango, y aparecen aquí de alguna manera. Primero el timonel como hombre de mayor responsabilidad. Después los subalternos. Después vienen los marineros rasos y finalmente cargadores y pescadores, que desde luego tienen que ver con el mar. Cargadores y pescadores. Pues bien, ahí los tenemos. Todo piloto, el timonel, los que viajan en naves, marineros, todos los que trabajan en el mar, cargadores y pescadores, se pararon lejos, con muy buen sentido, pero con mucho egoísmo también. Desde lejos, ¿y cómo se repite la frase esta? Desde lejos estaban de pie, desde lejos estaban de pie, desde lejos estaban de pie. Y lo único que se les ocurre decir, con todo su egoísmo, es que no había otra ciudad como aquella. ¿Por qué? Primeramente por los beneficios que ellos mismos les habían reportado, las transacciones con Roma, y esto necesariamente lo cubrirían, como siempre pasa. Para ocultar el egoísmo se dice, bueno, es que había otros beneficios, no solamente lo que nosotros sacábamos. Hay que ver la gente que empleaban, el remedio para el paro, empleaban mucha gente. En esa forma ocultan su egoísmo. Esto es lo que quieren decir.
Y como señal de gran duelo, esto ya lo vemos en el libro de Job, los amigotes aquellos que van a verle en el capítulo 2, versículo 12, lo primero que hacen después de las primeras palabras es, mejor dicho, antes de hablar, tomar ceniza mejor que polvo, y bien podían porque él estaba sentado sobre cenizas y polvo y tal, ¿verdad? Tomar ceniza y ponérsela sobre la cabeza, que entre los orientales era una señal de duelo y de lamentación. Versículos 20 al 24, aquí tenemos lo que la palabra de Dios nos presenta como contraste con la voz de la lamentación. ¿Recordáis que este capítulo lo dividía en 4 partes? 4 voces. Pues a la voz de la lamentación sigue la voz de la celebración. Ahora es el cielo el que va a hablar, y lo que el propio Juan oye: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas. Aquí hay que decir algo muy importante. El objeto directo de la alegría de Juan no es la ruina de la ciudad. Digo el objeto directo. No es la ruina de la ciudad. Sería inconveniente, no estaría su corazón recto. El objeto directo de la alegría de Juan es que la justicia de Dios ha triunfado. La justicia de Dios ha triunfado. Y aquí tengo unas palabras muy buenas de Bruce. En los juicios de Dios rectamente considerados, el pueblo de Dios puede regocijarse de modo apropiado, pero se regocijarán temblando, al recordar que sus juicios comienzan por los de su propia casa. Que cita Primera de Pedro 4:17 y dice, siguiendo a Ezequiel 9:6 y Amós 3:2. Y otro autor dice, hemos de lamentarnos de la pérdida de tantas almas. Este otro autor tiene siempre un enfoque evangelístico. Y lo que enseguida ve, más que ninguna otra cosa, cuántas almas perdidas. Y dice él, se puede escuchar y leer todo esto en frío, como si no tiene nada que ver con nosotros. Pero añade, si tú y yo hubiéramos estado en Patmos con Juan cuando él escribía esto, o con los mártires a los cuales ellos escribía, tendríamos una perspectiva muy diferente. Veríamos las cosas de manera muy diferente. Las vemos desde tan lejos que decir, nosotros no nos afectan. Además nosotros seremos arrebatados antes de la gran tribulación, que tenemos que ver en esto. Pero y no nos duele lo que está pasando. Y termina diciendo, el punto importante desde luego es, ¿somos ciudadanos de Babilonia o de la Jerusalén celestial? ¿Somos ciudadanos de Babilonia? Aunque digamos que no, porque si nos tiran las cosas del mundo, somos ciudadanos de Babilonia en la medida en que eso nos gana el corazón. Esa es la verdad. Y ahora fijaos estas 3 divisiones que a mí me ha costado bastante identificarlas, porque no lo encuentro en ningún comentario. Santos, apóstoles, profetas. ¿Qué es esto? Santos, yo veo que siempre que sale la palabra santos en el libro del Apocalipsis, tiene un énfasis muy concreto. Son judíos. O sea, judíos que han padecido por el testimonio de tal. Son judíos. Apóstoles, yo he ido al capítulo 1 y versículo 9, que aunque no lo dimos, lo recuerdo bastante bien siempre, y es cuando él dice, Juan mismo, en el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué?
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Domiciano lo había enviado allá porque no se avergonzaba del Evangelio, por la predicación del Evangelio insistente. Él no podía menos que confesar a su Señor que tanto había hecho por él y que tanto le había distinguido, y allí lo envió. Hay tradiciones que dicen todavía más, que lo mandó meter en una caldera de aceite hirviendo para freírlo, pero que Dios lo sacó de allí. La tradición esta dice sanior vegeciorque, porque es una tradición de las actas en latín. Lo sacó más sano y más joven de allí. Pero vamos, eso ya es una tradición. Pero lo que es cierto es que estaba allí, por parecer. Y él se engloba con los demás apóstoles, de los cuales, aunque sabemos muy poco, la tradición siempre ha dicho que terminaron casi todos ellos, por lo menos dando la vida por Jesucristo. Y luego, los profetas. Para los profetas no hay más que ir al capítulo 11, versículo 18, donde tenemos a esos verdaderos profetas durante el tiempo que están amenazando, como dicen los que nos amenazaban, los que nos torturaban, los que nos atormentaban, dicen los impíos. Han terminado. Cuando los ven muertos allí durante 3 días y medio en la calle de la ciudad sin que se les sepulte. Y en el capítulo 16, en el versículo 6, vuelve a decir: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. Está la misma. De modo que dice profetas, porque profetas siempre en la Biblia son los que de parte de Dios, que esa es la primera función de un profeta, de un nabí, como se dice técnicamente, es de parte de Dios dar mensajes mediante los cuales se advierte a la gente, se advierte al pueblo de Dios de lo que tiene que hacer. Y se le advierte por medio de amenazas y por medio de promesas. Y como esto no suele gustar, sufren por ello. La historia de los profetas de Israel y de Judá nos dice con bastante claridad cómo lo pasaron, por decir de parte de Dios la verdad, por decirles la verdad en su cara, y por advertirles con toda la buena voluntad de Dios y con toda la buena voluntad de ellos que se identificaban con Dios en el mensaje. Así lo pasaron. Y a continuación Juan ve un ángel forzudo, versículo 21. Cuando dice no es el artículo indeterminado, es el numeral cardinal. El griego dice uno solo, para identificar que no había más que este. Uno solo, pero lo suficiente forzudo. No necesito compañía. Era lo suficiente fuerte para tomar una gran piedra, que tenía el peso aproximado de una gran piedra de molino, y en acción simbólica la arroja. Esto era muy del gusto de la literatura semita y muy del gusto de la literatura bíblica, que por medio de gestos y de acciones simbólicas enseña unas verdades muy profundas. Se pueden ver en Jeremías, se pueden ver en Ezequiel, una cantidad muy grande de ellas. Y en realidad la escena es muy parecida a la que se lee en Jeremías 51, versículos 61 al 64, que no voy a leer, porque hay también allí una piedra que es arrojada. Pero la diferencia es que en Jeremías la piedra es arrojada en el Éufrates y aquí la piedra es arrojada en el mar, con lo cual la cosa sube de punto, porque el Éufrates es un río y el mar es muy profundo, va a ir mucho más profundo. Y el ángel, además de su acción simbólica, va a dar un oráculo, porque no se contenta con arrojar la piedra, es que dice: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Nunca más será hallada. Esto de ser hallado, como lo vemos y todavía lo veremos más, es siempre no solamente una figura retórica,
sino para dar a entender que desaparece, y por lo tanto no hay quien pueda encontrarla, porque desaparece. Y ahora vienen por sus clases también, todos los que van a sufrir por ello. La escena es parecida, digo, tal. El ángel, además de la acción simbólica, pronuncia un oráculo y expresa las razones por las cuales ha pasado esto. Las razones por las cuales. Lo dirá después. Al final del versículo 23 y en el 24 dice: porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, se habían enriquecido hasta tal punto que eran potentados. Y después, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Farmacia, que ya dije. Hechicerías pone por tu farmacia. Y tercero, en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Tierra es Palestina, ¿eh? Tierra es Palestina. De modo que lo que va a pasar aquí, dice: voz de arpistas, músicos, flautistas, trompeteros no se oirá más en ti. Una clase. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Otra. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Otra. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Otra. Y ahora, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti. Y ahora fijaos cómo lo resume Rairi. Con qué elegancia, con qué concisión y qué completo. Ni música, ni trabajador, ni maquinaria, ni luz, ni felicidad, concretada en el novio y la novia, ni felicidad volverán a hallarse en Babilonia. Así en la nota que tiene en su Biblia nota. Qué bien. Y puede compararse esto, no lo voy a leer, con Jeremías 7:34, 16:9, 25:10 y Ezequiel 26:13. Silencio y devastación es lo que se ve en lo que había sido el emporio, y sale esta palabra, emporoi. Emporio significa, según la etimología, el significado que le da el diccionario, un centro de mercancías. Emporos. Oro es lo que sale y es de dónde sale. Emporos. Un centro de mercancías. Pues bien, era el emporio, el centro del jolgorio, Roma, bien podía, de la prosperidad, de la idolatría y de la inmoralidad. Todas estas cuatro cosas tenían allí su centro bien fijo. Y este mismo ángel, como he dicho, da las razones por las cuales era destruida. Primera, con su explotación, los mercaderes de Roma se habían vuelto magnetes, ricachones. Se habían vuelto así sin Dios, porque eso es lo malo. Segundo, con sus hechicerías yo sigo aquí la metáfora, habían drogado al mundo entero. Lo tenían drogado, por lo tanto, seducido, hechizado. Como desde 13:7, ya vimos allí como la bestia drogó también a esta gente. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, los engañó y luego el falso profeta le hizo una propaganda tan estupenda, hizo una imagen que hacía milagros y tal, pues la gente hechizada lo seguía sin pensarlo dos veces. Tercero, había vertido las sangres, he dicho, más probable, de los profetas, como en el versículo 20, de los santos, como en 13:7, y de todos los que han sido muertos en la tierra, es decir, en Palestina. Jeremías 51:49 puede verse por lo que tiene de parecido con esto. Y como es solamente un versículo, lo voy a ver. 51 es el capítulo largo, penúltimo de Jeremías. 51:29. Temblará la tierra y se afligirá porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella.
No, perdón, es el 49. Por los muertos de Israel, aquí es donde se ve. Versículo 49. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Toma y daca. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. De modo que ahí se ve bien claro que de toda la tierra es especialmente Babilonia. Y entramos en el capítulo 19, que ya era hora. Aquí tengo dos divisiones de este capítulo. Primero, al leerlo me chocó bastante el oír y el ver. El oír y el ver. En la primera parte de este capítulo, Juan oye, y oye dos veces. Oye dos veces, no solamente oye dos voces, es que oye dos veces. Y en la segunda no oye, ve, y ve tres cosas. Lo que oye está, las veces que oye, está en el versículo 1 y en el versículo 6. Después de esto, oí, versículo 6 y oí, pero pasamos a la segunda parte y entonces vamos a ver lo que ve. Versículo 11, porque el 9 y el 10 hacen aquí paréntesis en el cual no hay ni vista ni oído, sino el escribir y luego lo que hace Juan, que se postra a los pies. Entonces vi, versículo 1, y vi a la bestia, versículo 19, versículo 17, y vi a un ángel. Estas son las tres cosas que vi el cielo abierto. En el 11 dice, vi a un ángel que estaba de pie en el sol, versículo 17, y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, etcétera, etcétera. Pero también se puede dividir en cuatro partes, aunque es conforme he hecho yo la división para seguir el comentario. La primera parte, que comprende los versículos 1 al 6. Está bastante claro. La segunda comprende los versículos 7 al 10. Porque lo de gocémonos y alegremos entra dentro de las bodas del Cordero, que está en el 9. Después, la tercera parte, los versículos 11 al 16, en que pone los ejércitos. Y después, del 17 al 21, en que va a desencadenarse ya la batalla, una batalla que en realidad no se va a librar. No se va a librar, porque como pasa en otras, como ya hemos visto en otro lugar, la espada, que es la palabra de Jesucristo, acaba con ellos. Sí. De modo que, empezando por el versículo 1, antes de esto, y con un comentario que leí de un escocés, creo que es escocés, tengo que decir lo siguiente. Al llegar al primer versículo del capítulo 19, es tal la importancia que cobra todo lo que viene detrás en el libro del Apocalipsis, que esta primera frase, después de esto, más bien que un lapso de tiempo, lo que significa es un cambio total de decoración. Cambia la escena y cambia el cuadro completamente. Vernon McGee, que así se llama este comentarista, dice así. Por eso lo he traducido todo lo que dice él. Es fabuloso. El capítulo 19 marca un cambio dramático en el tono del Apocalipsis. La destrucción de Babilonia, capital del reino de la bestia, señala el final de la gran tribulación. Lo sombrío da paso al cantar. Hay un pasar de tinieblas a luz, del negro al blanco, de los terribles días de juicio a los espléndidos días de bendición. Este capítulo hace una definida bifurcación en Apocalipsis. No solo él el que dice, me parece que es Ulbor el que dice
que todo lo que sigue podría decirse que es el prólogo. Todo lo que antecede es el prólogo. Y dice lo que sigue el epílogo. Y ahí está el centro. En el capítulo 19. Es la batalla decisiva. Y termina más bien de la siguiente manera. Desemboca en el mayor evento para el mundo, la segunda venida de Cristo. Es el puente entre la gran tribulación y el milenio. Y aquí se ve una cosa en las alabanzas de la primera parte. Aleluya, salvación, etc. Si bien se mira, hay un gozo por tres motivos, si se leen bien estas alabanzas. El primero es porque Dios juzga a sus enemigos y los juzga justamente. El segundo es porque Dios reina, y reina por completo. Reina en absoluto y reina sin resistencia. Y tercero y muy importante, porque la esposa del Cordero está preparada. Esto es el motivo de gozo que van a ser también las razones de las alabanzas de estos versículos. Y también hay quien hace énfasis en que el cántico que encontramos al principio enfatiza los atributos de Dios y añade: esta es la manera correcta de comenzar un culto de adoración, o toda adoración. Toda adoración debería comenzar por alabar a Dios por lo que es, antes de alabar a Dios por lo que hace por nosotros. Lo primero es alabanza pura, lo segundo es acción de gracias, gratitud, y luego viene petición, etc. Yo donde mejor lo encuentro es en Crónicas, en una porción que yo suelo emplear para el mensaje de, por ejemplo, de la mañana. Está en el segundo de Crónicas, capítulo 20. Nada más, aunque lo miréis un poquito para que veáis cómo va esta oración de Ezequías, de Josafat. Mirad cómo va esta oración de Josafat. Capítulo 20, segundo de Crónicas. Le presentan lo que está pasando, se lo presentan al rey. Y en el versículo 5, ya lo tenemos reunido con el pueblo, y de pie en la asamblea va a comenzar la oración. Versículo 6. El versículo 6 es una oración de alabanza pura. Los versículos 7, 8 y 9 es una alabanza de gratitud. En los versículos 10 y 11 hace Josafat la exposición de los hechos delante de Dios. ¿Para qué? Para introducir en el versículo 12 la oración de petición. ¿Veis dónde viene? La oración de petición. Y una vez que ha terminado su oración Josafat, con todos en pie allí, hasta con sus niños y sus mujeres, un profeta de los asistentes da a Josafat la contestación de parte de Dios, de lo que tiene que hacer en respuesta a su oración. Y le dice así: Jehová os dice, no temáis ni os amedrentéis, versículo 15, delante de esta multitud tan grande, atención, lo tengo subrayado, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué bonito, ¿verdad? No es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que vosotros no vais a tener que hacer nada. Porque si tuvierais que hacer algo, la guerra sería vuestra. Pero Dios ha tomado para sí esta guerra, esta muchedumbre que os asusta. Vais a ver lo que le pasa. Quietecitos, quietecitos. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, lo primero. Estad quietos, lo segundo, y tercero, ved la salvación de ella. Mirad, vais a ser espectadores, no vais a ser luchadores. Y así pasa. No dan un paso más, como se les ha mandado. Y lo ven, porque cuando ya no hay nada,
Van allí y van a ver lo que ha pasado en el campamento. No leo más, pero ya veis, el que lea ese capítulo es fabuloso, fabuloso para ver cómo es una oración de adoración y cómo Dios responde esas oraciones. Pues bien, adelante, las alabanzas de esta primera parte, que en realidad alcanza hasta el versículo 8, están llenas de frases y de motivos que ya conocemos por otras partes. Por ejemplo, ya conocemos los motivos en el capítulo 7, los versículos 9, 10 y 12, la multitud, aquella que nadie podía contar, está expresándose de una forma muy parecida. Tanto es así que yo creo muy probable que nos encontramos ante la misma multitud. Y encontraréis, creo que son 4 veces la palabra aleluya. Ya sabéis lo que significa, pero lo repito, aleluya es un imperativo, segunda persona de plural del imperativo del verbo alel, que significa alabar. Este sí que es alabar. De modo que aleluya significa alabar. Ya es la abreviatura de Jehová o Yahvé. De modo que alabad a Yah, alabad a Yahvé, es lo que significa la palabra aleluya. Las 3 cosas que se atribuyen a Dios aquí, como he dicho, son salvación, la gloria y el poder. En este contexto, ¿qué significan estas 3 palabras? Porque no se pueden sacar de contexto. La palabra salvación puede significar tantas cosas que si no se pone en su contexto se podría confundir. Pero voy a decir algo muy importante. La salvación la contempla un israelita a partir del Éxodo, poniendo la vista en Egipto. ¿Cómo se encontraban en Egipto? De modo que salvación siempre tendrá el primer tono para un israelita de liberación de los enemigos. Liberación de los enemigos. Esta es la primera resonancia que la palabra salvación tiene, liberación. Junto a liberación, gloria, ¿qué será aquí? Pues gloria será especialmente la que resplandece en la salvación que Dios da a su pueblo. Es una gloria que Dios no da a nadie. ¿Recordáis esto? En Isaías, en el capítulo 42 y versículo 8, dice Dios lo siguiente: yo soy Yahvé, al pie de la letra, yo soy Yahvé, tal es mi nombre, no doy ni gloria a ningún otro, ni a los ídolos, ni alabanza. Y, por tanto, ¿cuál es la gloria de Jehová o de Yahvé que no le da a nadie? Pues es la gloria de ser el único Salvador. Y como es el único que puede salvar, no puede darle a nadie la gloria de ser capaz de salvar. Porque es el único que puede salvar. El único necesario, ninguno es suficiente. El único suficiente, ninguno es necesario, como solemos decir siempre. Por lo tanto, si le diera la gloria a otro, haría otro Dios igual a él. Y eso no puede ser. Por eso dice, aquí estoy yo y no hay otro. Yo soy Yahvé, tal es mi nombre. No hay otro. No doy mi gloria a ningún otro. Así que nos damos cuenta de que cuando Dios dice, no doy mi gloria a ningún otro, y tener en cuenta esto, que es lo único en la Biblia que Dios no da, porque Dios lo da todo. Nos lo ha dado todo. Y el que lea la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 8 y 10, verá que lo ha dado todo. Nos dio a su Hijo. Luego dice 2 versículos que nos dio su Espíritu Santo. Él se da al darnos ellos, porque Él es el que los entrega y el que va con ellos. Nos lo ha dado todo. Pero la gloria no lo puede dar, porque entonces... Y por lo tanto, no es egoísmo. Es un amor tan grande que provoca a celos a Dios. En la Biblia, cuando Dios ve que su pueblo se va tras los ídolos pensando que esos ídolos le pueden salvar o librar de algo, le entra unos celos tremendos, porque es una tristeza tan grande la de Dios de que el hombre y sobre todo su pueblo sea tan tonto, tan necio, que piense que puede hallar cualquier otra cosa o cualquier otra persona que le pueda dar lo que Dios únicamente
le puede dar. Esto es. Y poder, aquí como siempre, poder es la capacidad para actuar con eficacia. En esto no hay que buscarle contextos. Siempre, cuando yo explico todas las palabras que salen como energía, dinamis, isgis, fuerza, energía, dominio. La de poder siempre es esto. Capacidad para actuar con eficacia. La razón, versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos. Esto ha salido ya en este orden, o viceversa, salió en el capítulo 15, versículo 3, y salió en el capítulo 16, versículo 7. Sus juicios son verdaderos y justos. Aquí podemos decir, se lo merecieron. Fue merecido de sobra. Fue merecido de sobra. Y las otras tres frases de este versículo nos dicen, primero, qué juzgó, segundo, por qué juzgó, y tercero, con qué resultado. ¿Qué juzgó a la gran ramera? Porque ha corrompido a la tierra con su fornicación. ¿Cuál ha sido el resultado? Que al obrar así Dios ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y tras esto Juan oye la repetición del aleluya y una frase que, por cierto, está tomada de Isaías 34:10 y un poco ampliada, la vimos ya. En el capítulo 14 y versículo 11, esta frase ya la vimos. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. En el capítulo 14, versículo 11, allí dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Está en otro contexto. ¿Qué quiere decir aquí al hablar de la gran ramera? Que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Pues lo que se indica directamente es que nunca se recuperará de su destrucción. Si en ella vemos un sistema, no se recuperará de su destrucción. Y se puede comparar con otro versículo que tiene mucho parecido. Es en Génesis 19:28, al hablar de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y también puede compararse con la frase final en Judas, en el versículo 7. La epístola de Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, los ángeles que no guardaron su dignidad, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra se dice que sufrieron un castigo de fuego eterno porque el fuego de tal manera las consumió que nunca más se recuperaron ni se recuperarán de aquella destrucción tremenda. La escena del versículo 4, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya, ya la conocemos porque es muy parecida a la del capítulo 4, versículos 4 al 10, pero hay una diferencia muy notable. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran y repiten amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén es, así sea, aleluya. Ya que el grupo que tiene el protagonismo en la alabanza es el del capítulo 7, versículos 9 y siguientes, como ya sabemos, de modo que el contexto es siguiente, es diferente. La voz que sale del trono, versículo 5, evidentemente no es de Dios por lo que viene después. Dios no dice alabad a nuestro Dios. Es alguien que no es Dios el que dice esto. Casi podríamos decir que es parecido a la voz que sale del altar en el capítulo 14, versículo 18, o en el capítulo 16, versículo 7.
pero lo que quiere decir en realidad es que sale de un ángel que por estar cercano al trono, como los de Isaías 6, está, por decirlo así, pegado al altar, está junto al altar, porque el trono y el altar están ubicados en la misma posición en Apocalipsis. No se distingue la ubicación en realidad, aunque Hendrickson, por ejemplo, en el diagrama que hace quiere separar y tal, pero no hay ninguna separación. Sale del altar, sí. Las palabras de alabanza están sacadas en realidad de los salmos. Se pueden encontrar, por ejemplo, Salmo 113, versículo 1, Salmo 115, versículo 13, Salmo 135, los versículos 1 y 20. Los he computado, los he leído, pero no los voy a leer, ahora no sé, los podéis leer. Invitan a todos los siervos, palabra para siervos como siempre esclavos, pero voy a repetir algo que ya dije. La palabra siervo de Dios, y me referí precisamente a Obed, nombre que le pusieron Ruth y Boz a su hijo, el servidor, más que título de esclavitud es un título de nobleza. Y por eso en el capítulo 22, repito, se dice, le servirán, aunque hay otro verbo allí. Sus siervos les servirán, y es un verbo de sacerdocio allí, pero siervos son duloi, los esclavos de la tierra, para Dios son nobles, reinarán. Dice el versículo 5, reinarán. De modo que estos siervos son invitados no a alabarle, sino a continuar alabándole. Dice alabad, pero el tiempo es presente. Se supone que están alabando. Continuad alabando es la mejor traducción. Continuad alabando a Dios. Y a esta invitación responde el versículo 6. Respondiendo a la invitación que se les hace, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis. Y yo encuentro un paralelismo. Es decir, los que le teméis no es un grupo aparte de los siervos de Dios, sino los siervos de Dios, los que le teméis, tanto pequeños como grandes. Pequeños por la importancia que parece que tienen, poca importancia, poca cultura, poco dinero, poco poder, y los grandes, que también hay siervos de Dios, que tienen dinero, que tienen poder, que tienen influencia, pero la saben emplear para gloria de Dios y servicio del prójimo y uso que conviene, ¿verdad? Pues grandes y pequeños. Y ahora fijaos bien, porque la forma en que el versículo 6 habla de esta multitud es de un mayor estruendo que hayamos visto en ninguna otra parte de Apocalipsis. Con lo cual hay otro factor que confirma que el coro que está aquí diciendo esto es el de la multitud que nadie podía nombrar o numerar, nadie podía contar. Fijaos cómo está. Que es un coro inmenso. De alguna manera parece que se une al hablar del estruendo de muchas aguas, aunque no dimos el capítulo primero. El capítulo primero, en el versículo 15, en su segunda parte, habla de la voz de Jesucristo como estruendo de muchas aguas. Como estruendo de muchas aguas. En el capítulo 10 y el versículo 3 vuelve a hablarse de algo parecido. Y ambos están conectados con Ezequiel 1 en el versículo 24, que tiene mucha conexión con el capítulo primero de Juan, de Apocalipsis. Y viendo los símiles se ve qué inmensidad de coro es. La voz de una gran multitud, el estruendo de muchas aguas. Y a esto añade la voz de grandes truenos, con lo que une las dos imágenes de los otros dos lugares que hemos visto.
y decía, aleluya, el cuarto, aleluya. Y dice, ¿por qué? Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. El Señor, Dios, nuestro Dios Todopoderoso, volvemos a ver otra vez todos aquellos apelativos que se le dan a Dios, tanto como dueño del universo, creador de todo, y el Pantocrátor. El Todopoderoso, que es la palabra técnica con la que desde Amós los 70 vertieron el Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos, el Yahvé de los ejércitos, Pantocrátor. Reina, como he dicho, este aoristo que reinó significa ha comenzado a reinar de veras, ha comenzado a reinar de veras. Y si recordamos, esto que pertenece al final ya aparecía en otra cinta de la espiral, mejor dicho, aparecía en varias cintas, pero sobre todo la primera en el capítulo 11, versículo 15, al toque de la séptima trompeta. Los reinos de este mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de su Cristo. Y también se encuentra en el capítulo 16, versículo 17 al final. En otra forma, capítulo 16, 17 al final, cuando sale la gran voz del cielo que dice, hecho está, ha sido hecho, hemos llegado al fin. ¿Sí? Hemos llegado al final. También he encontrado otra cita en el Salmo 97, versículo 1. Seguimos a los versículos 7 al 10, que es otra división. La gran multitud anuncia ahora algo, podemos decir, más grande todavía. Más grande todavía, porque aquí anuncia las bodas del Cordero, como dice el versículo 7. El versículo 9 especifica que es la cena de las bodas del Cordero. La cena, el gran banquete. El gran banquete. La boda, tengámoslo en cuenta, se había celebrado ya en el cielo, después que la Iglesia salió al encuentro del esposo en el aire, como sabemos por 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Y aquí la vemos preparada. En realidad es una construcción reflexiva. El texto no dice se preparó, dice claramente se preparó a sí misma, con reduplicación, se preparó a sí misma. Pero, a pesar de que dice se preparó a sí misma, fijaos bien cómo las dos cosas están unidas. Dice, a ella se le ha concedido, esta es la parte de pura gracia, de la soberanía de Dios, le ha dado este favor, este privilegio de gracia, mediante el cual, y solo mediante el cual, ella puede prepararse a sí misma. En otras palabras, para la santificación, la Biblia requiere el concurso y la cooperación del creyente. Para la justificación, no. Pues bien, se le concedió de gracia el estar en disposición de poder prepararse a sí misma. Pero ella cooperó y se preparó a sí misma. Es una construcción reflexiva. ¿Y qué significa en realidad que se preparó a sí misma? Si recordamos lo que se nos dice en la epístola a los Efesios en el capítulo 5, versículos 26 y 27, se quitó las manchas y las arrugas que tenía. Ha hecho una operación cosmética. Se ha quitado las arrugas y las manchas que tenía, las cuales las pudo llevar hasta el tribunal donde se dio el juicio de recompensas. Y una vez dada más o menos recompensa a cada uno de los componentes del grupo, ya no hay ninguna mancha ni arruga, entra ya con el Señor en el aire y arriba, y en este momento ya podemos decir que todo lo que sigue se está realizando en el cielo. O sea que la ceremonia de la boda se realiza en el cielo,
pero el banquete de bodas se realiza después en la tierra. Y para eso va a ser útil decir una palabrita de cómo celebraban y celebran las bodas los judíos. Pero antes de esto quiero hacer una anotación. No es mía y no me la quiero atribuir, pero es fabulosa. Dice, lo ordinario en una boda es centrar la atención en la novia, ¿verdad que sí? ¿A dónde van las cámaras? Principalmente a la novia. ¿Qué es lo que se cuida con esmero que se prepare bien? A la novia. El novio viene en segundo lugar en la atención, que eso no cabe ninguna duda. El novio tiene el segundo lugar en las novias en las bodas de este mundo. En esta boda no. En esta boda el novio con mayúscula es el centro de la atención. Así. Él es el centro de la atención. Mirad, las bodas se hacían del modo siguiente. Primer paso. Cuando todavía eran niños los contrayentes, esto era lo normal, incluso a veces antes de que tuvieran el uso de la razón, ya como se decía en los años 20 incluso, los casaban los padres. Decían, fulanito para menganita. Yo lo he oído en mi pueblo en muchos casos. Y esto era en la antigüedad se hacía mucho. No digamos nada en las familias reales, en las familias nobles, eso desde la Edad Media en adelante, eso se hacía, pero normalmente. Se hacían los precasamientos ya antes de que se enteraran los propios contrayentes. Pues bien, los padres respectivos arreglaban el contrato matrimonial y hasta se pagaba la dote. Así, para que no hubiera vuelta de hoja. Segundo, cuando la pareja llegaba a la edad adulta conveniente para ambos, ya ellos podían decidir el cuándo y el cómo, el novio y sus amigos, que en Juan 3:29 el original los llama los hijos del tálamo. Los hijos del tálamo. Estos iban con él a casa de la novia para escoltarla y llevarla de la casa de sus padres a la casa del novio. Así lo vemos, por ejemplo, en Mateo 25, en los versículos del 1 al 13, allí se ve, en la parábola de las vírgenes, se ve claramente. Y finalmente, el novio introducía a la novia en su propia casa y una vez asentados, diríamos ya puestas las cosas en orden, se celebraba el banquete. Con la asistencia de los invitados, como se ve en el Evangelio de Juan, capítulo 2, las bodas de Caná. Versículos 1 al 12, ese es el banquete de bodas. Pues bien, ¿cómo se cumple espiritualmente este simbolismo en la Iglesia? Pues de la manera siguiente. El contrato matrimonial, a diferencia de los padres que arreglaban las cosas para los hijos tal cuando eran pequeños y no tenían conocimiento, el contrato matrimonial se firmó en la cruz. Lo firmó Dios, nosotros no tuvimos allí nada que hacer. En este sentido algo parecido, ¿verdad? A los niños que no se enteraban de lo que iba a pasar. Pero nosotros sí que nos enteramos, y si no nos hemos enterado, mal va. De modo que fue firmado cuando Cristo redimió, es decir, compró, pagó la dote, compró a la Iglesia. Efesios 5, 26, 27 que alumbra. La segunda etapa está por cumplir. Se cumplirá cuando Cristo venga a recoger a su esposa en el arrebatamiento. Y la tercera es la que estamos viendo aquí. Y es muy significativo que el texto ya no llame a la Iglesia ninfe, novia. No la llama novia, la llama mujer, que es la palabra técnica para decir una esposa que no solamente está desposada con los esponsales, sino que se ha celebrado la última ceremonia matrimonial del contrato. Es ya la mujer. La mujer. Así se da a entender que la ceremonia nupcial se ha celebrado. Ahora, el caso de Israel, cuando se le considera como novia,
de Dios, porque allí dice Dios en Isaías, tu marido es tu hacedor, y se repite mucho, sobre todo en el libro de Oseas, no nos puede confundir, porque pertenece al pasado. En Oseas es la esposa infiel la que será restaurada en el milenio a la condición de esposa fiel. Estamos hablando respecto a Israel. Pero aquí no es así. Todos los demás convertidos, los del Antiguo Testamento y los de la Gran Tribulación, no pertenecen a la esposa de Cristo, sino que son invitados. Se les llama aquí invitados. Que clemenoi, llamados a este banquete. Y notemos una cosa. El propio Juan Bautista, cuando está hablando en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, se presenta a sí mismo, capítulo 3, versículo 29, no como novio, sino como amigo del novio. La palabra padrino, que tenemos nosotros para decir padrino del novio, allí significa más bien un poco más que padrino. Es un acompañante del novio que le acompaña hasta el lecho nupcial. Allí lo deja y se queda a la puerta. Y se queda muy contento cuando oye la voz del novio, que no la voy a explicar, porque me llevaría bastante tiempo. Pero el que estudie o haya estudiado bien el Evangelio de Juan, en ese capítulo encontrará cosas hermosísimas en lo que Juan el Bautista dice de sí mismo, de Cristo y de la Iglesia. El que tiene la novia es el novio, yo no. No. Y hay una profundidad muy grande, porque lo que quiere decir allí el Bautista es ni más ni menos que, como solemos decir, no le quiero pisar la novia a Cristo. No me quiero atribuir a mí mismo una gloria que le pertenece a Él. Y por lo tanto, los que yo bautice, aquellos que por mi ministerio sean convertidos a la fe de Jesucristo, no diré que son de mi partido, sino que son de Cristo. Yo desaparezco por la escena, desaparezco de la escena por el fuego. Esto es lo que viene a decir cuando dices menester que Él crezca y que yo mengüe. Yo desaparezco y que toda la gloria sea para Él, porque yo no soy el novio y por lo tanto no le quiero pisar nada de la novia. Se la entrego virgen, se puede decir también. Y ya es un poco más lo que quiere decir él con el grito. Dice Newell una frase muy buena, al hablar de que hay muchos que dicen que las vírgenes del capítulo 25 en los primeros versículos de Mateo son la Iglesia. Todos los amilenialistas lo dicen, uno que le agrado, Hendrix y tal. Dicen, bueno, la Iglesia sí sube arriba, pero los creyentes, cada uno en particular, puede decirse que son los invitados. ¿Pero cómo? ¿Se puede desligar a los miembros del cuerpo de Cristo del conjunto? Es el cuerpo, no. Sería dislocar el cuerpo, o sería destrozarlo. De modo que los creyentes, y es la frase que yo digo muchas veces en la iglesia, son la suma de los sumandos más el Espíritu Santo. Cada uno de ellos es un miembro del cuerpo, y el cuerpo es el que es arrebatado. Pues bien, en el cuerpo tienen que estar todos los miembros que pertenecen al cuerpo, ¿sí o no? De modo que son arrebatados todos. Y respecto de esto, Newell les dice a estos, ninguna novia necesita invitación para ir a su propia boda. No se puede decir mejor, ¿verdad? Ninguna novia necesita invitación para ir a su propia boda. ¿Cómo van a ser los invitados a la boda los creyentes? El ángel del versículo 9, que entra ahora, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, felices, dichosos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta es la cuarta bienaventuranza de las 7 que aparecen en Apocalipsis. No las nombro todas. Podría ser
el mismo del capítulo 14, versículo 13, pero desde luego es distinto del capítulo 21, versículo 5b, porque este da mandamiento de Dios y este otro no. La última frase, estas son palabras verdaderas de Dios, se repite con ligeras variantes en el capítulo 21, versículo 5 y en el capítulo 22, versículo 6, y sirve de énfasis. Y fijaos, ante esta revelación, Juan se le acusa injustamente muchas veces a Juan por lo que hace, pero yo os voy a explicar que Juan no está haciendo un acto de idolatría. No, ya lo veréis. Juan se postra no porque crea que el ángel es Dios, sino porque representa a Dios como delegado suyo. Y aún os diré más, porque en una consulta que me hicieron no hace mucho desde Argentina, una consulta muy seria y muy fuerte, porque es de un hermano que allí está tratando con testigos de Jehová y le aprietan. Y me envió a decir, ¿qué le digo? Mire que me aprietan con esto. Y le dije, pues lo siento mucho, pero tienen razón en eso. Búscale las cosquillas por otra parte, pero no por ahí. Porque es muy imprudente el defenderse de un ataque de los testigos de Jehová en un versículo en el que ellos tengan, por ejemplo, razón. No te vayas por ahí, vete por los que tú tienes fuerza y ellos tienen debilidad. Y es que el verbo que hay aquí, y siempre que sale este verbo, tanto aquí como en el Antiguo Testamento, en los 70, en el griego, el verbo proskineo, que es el que sale aquí. Kineo es la rodilla y pros hacia allá. De modo que dice algo primeramente con el arrodillarse, pero más es el prosternarse. Fijaos bien, no siempre significa adorar. No siempre significa adorar, porque puede significar un acto de vasallaje semejante a los de vasallos respecto al noble, respecto al señor feudal, como se seguía durante toda la Edad Media y hasta mucho de la edad contemporánea, en que los vasallos doblaran la rodilla delante de su señor feudal. Y no sé si lo he dicho, pero lo repito aquí, que todavía sigue esto en los obispos, porque el gesto de doblar la rodilla a los católicos delante del obispo no es más que un resabio del feudalismo en el cual los obispos eran señores feudales y todavía lo siguen siendo. Y por tanto, quieren que sus vasallos se comporten como se comportaban en la Edad Media. Pero tengamos esto presente para no sea que nos equivoquemos. Muy bien, el interlineal que tengo aquí en casa, el griego inglés, al hacer debajo el verbo este, pone do homage, rinde homenaje, rendir homenaje, dar homenaje, y no es adorar, dar homenaje. Y el homenaje, como digo, se da a un señor feudal también. El ángel, veremos después que Juan repite este gesto en el capítulo 22 y versículo 8. En realidad es una cosa prevista y permitida por Dios para darle una enseñanza en cada una de las partes. Porque el ángel le va a dar una enseñanza aquí muy interesante. Y allí le va a dar otra muy interesante también. Y el ángel le dice, mira que no. Así, de rápido está en el original. Mira que no. ¿Se entiende? No lo hagas, ¿verdad? Pero dice, mira que no. Y le explica la razón. Viene a decirle, mira, tú eres siervo de Dios, pues yo soy tan siervo como tú. Eso significa consiervo. Tan siervo como tú soy yo, de Dios. Así que no lo hagas. Podemos verlo también en Hechos, en el capítulo 10, los versículos 25 y 26. ¿Recordáis que cuando Pedro entra en casa de Cornelio, Cornelio lo primero que hace es arrodillarse delante de él? Y Pedro, antes de que se arrodille, le dice, levántate, que soy hombre como tú. ¿Cuántas veces digo yo? ¿No dicen que el Papa es el sucesor de Pedro? ¿Y por qué no dice el Papa, levántate, que soy hombre como tú? De modo que sucesor de Pedro para lo que conviene, pero el sucesor de Pedro para lo que no conviene.
Y la intimación a Dios adora es un paréntesis, y os diré por qué. El ángel tiene que decir esto para ponerle el lado positivo a Juan. Mira que no, a mí no, adora a Dios. Parece que estamos aquí escuchando el eco de las tentaciones de Jesucristo en el desierto. Tanto en Mateo capítulo 4 como en Lucas capítulo 4 también, cuando el diablo le dice, mira, todo esto te lo daré, porque es mío, me lo regalaron, si postrado me adorares, a Dios solo adorarás y a Él solo servirás, le dice Jesucristo. A Dios adora. Pero, para entender la última frase, hay que ponerlo en paréntesis. Si no, es difícil entender la última frase. Si la última frase se junta con lo de retienen el testimonio de Jesús, veréis que bien se entiende. Antes de eso voy a decir lo que tengo aquí, todo lo que tengo aquí para que no se me escape. Tengas en cuenta que la oración gramatical además está al revés, porque el hipérbaton de Juan suele ser así. Recordaréis que en el capítulo 13 y versículo 8 os dije cómo había que leer ese versículo, confirmado por el capítulo 18 y versículo también el mismo, ¿no? En que los nombres de los que desde antes de la fundación estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue degollado. Así sí, si se pone el Cordero que fue degollado desde la fundación del mundo, va mal. Pues aquí pasa igual, está del revés esta frase. Tenía que ser porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, al revés. Ahora lo leamos de esta forma. Él me dijo, mira que no, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. En el original está así, y está mejor así, porque aunque lo pone al revés, testimonio está con testimonio. El testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el atributo, cuidado, no es el sujeto, es el espíritu de la profecía, ahí está el sujeto. Entonces lo que quiere decir es, y aquí lo he puesto según la paráfrasis de Ulbo, el núcleo mismo y la intencionalidad de la profecía tiene por objeto poner ante nuestra vista la belleza y el encanto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una paráfrasis un poco larga, pero se entiende magníficamente, ¿verdad? Que el espíritu de la profecía significa la intención de toda profecía que el Espíritu Santo, según 2 de Pedro 1:21, movió, llevó, dice el original, llevó a los hombres santos que hablaron de estas cosas, los llevó a puerto seguro, como viento en popa, es este. La intención espiritual, pongo yo, que el Espíritu Santo ha puesto en la profecía es esto: dar testimonio de Cristo en todas las páginas proféticas. Y por lo tanto, darnos a ver lo que significa el Señor Jesucristo, el Cordero, dentro de todo el contexto del libro del Apocalipsis. Esto es lo que significa. Tengo 5 minutos y voy a ver cómo os aprovecho. Hay una advertencia al hablar de soy tan siervo de Dios como tú. Es que tengo notas al margen y no quiero dejármelas. Warren Wiersbe hace esta anotación. Dice, ¿verdad que no adoramos a los esclavos? ¿Verdad que nosotros no adoramos a los siervos? Podríamos adorar a los amos porque significan algo, pero a los siervos ¿para qué? ¿Cómo vamos a adorar a un siervo? Juan iba a adorar a un siervo, aún no que era tan ciego como. Y en estos versículos 1 al 16 vemos que estos versículos están dedicados a describirnos la persona y la figura que presenta este que viene montado en el caballo blanco. Y el reloj va corriendo demasiado deprisa. No me meto en esta porción. Yo quería terminar
terminar este capítulo, pero queda bastante. El capítulo 20 es más cortito y haremos porque se pueda esto ir más deprisa. Faltan 2 estudios nada más. Un poquito habrá que correr. Pero bien, el Señor nos ayudará. Y si tengo algún... Por aquí tengo una cosa devocional que sí la podría decir ahora. Es la forma con que Wilbur termina este capítulo. Dice lo siguiente: la palabra de Dios deja bien claro que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo, y que todos cuantos se apropian la gracia de Dios serán bendecidos inmensamente en el tiempo y en la eternidad. Pero por otra parte, la misma palabra de Dios afirma claramente que los que desprecian la misericordia de Dios han de experimentar su juicio sin misericordia. Y termina diciendo: qué locura es descansar en las porciones de la palabra de Dios que hablan del amor de Dios y rechazar las porciones que tratan de su justo juicio. Y es verdad, lo diremos más adelante al hacer un resumen del capítulo 20. Y hay quienes se empeñan en que hoy Dios es amor y Dios tiene que hacer el bien, no puede hacer el mal, y cómo va a mandar al infierno. Esto es una barbaridad, esto es sadismo, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si la palabra de Dios nos da las 2 caras de la moneda, nos guste o no nos guste, las tenemos que aceptar. Y mediante el temor de lo uno, aprenderemos a estimar el valor de lo otro. Porque donde no hay miedo de caer en algo negativo, parece que se pierde algo también de la estima del valor de lo positivo. Solamente cuando se ve lo terrible que tiene que ser el pasar la eternidad en el infierno, se puede también calibrar un poco mejor lo que es la tremenda felicidad de pasar toda la eternidad en comunión con Dios y los santos en el cielo. El Señor nos ayude a penetrar bien en estas verdades y vivirlas. Amén.